Oye, hermano, la semana pasada me hicieron una pregunta muy interesante porque, bueno, además de interesante, es una pregunta recurrente también. Varios pacientes me lo hacen. Tú sabes, como médicos generales, pues atendemos cualquier tipo de patología, cualquier tipo de problema de salud y derivamos, obviamente, cuando es necesario alguna especialidad determinada, ¿no? Y de hecho, hay pacientitos, pues, que me ha tocado atender y que tienen, pues, una sospecha de algún proceso oncológico, ¿no? O sea, hay que descartar. Entonces, siempre una de las preguntas que me hacen, o sea, o que quieren en todo caso que yo les resuelva, es si a través de exámenes de sangre, ¿no? Sin necesidad de hacerse otro tipo de exámenes más sofisticados, se podría diagnosticar un cáncer, ¿no? O algunos tipos de cáncer en todo caso, ¿no? Entonces, sería la pregunta, mano, para ti, especialísimo. ¿El cáncer se puede diagnosticar a través de pruebas de sangre? Bueno, la respuesta es sí y no. Todavía hasta el momento la biopsia sigue siendo el gold estándar. O sea, Ujú. seguimos necesitando biopsias. Pero te voy a contar que en la práctica de oncología del día a día sí ya estamos usando la biopsia líquida, ¿no? Pero Ujú, no la usamos para diagnosticar un cáncer todavía. De ahí voy a contar algunas novedades de eso. ujú. Lo estamos usando en el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, para hacer el seguimiento del cáncer si es que en algún momento la enfermedad se ha vuelto resistente, ¿no? al Ujú. tratamiento que le estamos dando. Bueno, mano, lo que sí quisiera que me aclares, por favor, porque de hecho ahorita te han escuchado biopsia ya acá nuestros amigos que nos están viendo, ya Uy, ¿verdad, dijeron en qué Ocel? momento pasamos a la biopsia. Espérate. O sea, de hecho lo que las personas tienen en la cabeza cuando hablan de un diagnóstico o cuando Ujú. pretenden o entienden respecto a los diagnósticos, obviamente en principio están una gama de exámenes auxiliares. No fuera de los de la sangre, que de hecho hay unos temas de despistaje por ahí que de pronto al final nos puedes aclarar, pero siempre se le viene a la cabeza, pues, mamografía, ¿no? Una, digamos, Papa Nicolau, de pronto, unas ecografías, resonancia, o sea, exámenes más ligados con imágenes o exámenes así de patología, digamos, más rápidas, pero ya nos hablas de biopsia, claro. ¿Por qué nos hablas de biopsia cuando hablamos de diagnóstico? Si, digamos, eh, entiendo yo que lo que has querido decir es porque es el diagnóstico ya final, o sea, es Claro, lo... cuando nosotros vemos a una persona y le encontramos de repente una lesión en el cuello, un bulto Ujú, duro, le hacemos imágenes y vemos que es un tumor acá, pero hay otro tumor en el pulmón. Finalmente, la forma, digamos, más, la forma, me estoy enredando un definitiva. poco, definitiva, efectivamente, de decirle al paciente que tiene cáncer, Ah, correcto. es tomándole una muestra de esa lesión, Ujú, llevándola al laboratorio, ¿no? Que el patólogo, el especialista, vea en el microscopio las ujú, células tumorales claro. o las células cancerígenas y lo escriba en un informe y diga ahí, Ujú, diagnóstico cáncer, carcinoma, ¿no? claro. La palabra carcinoma significa cáncer y ese es el diagnóstico que se tendría ya O al sea, 100%. ese es el definitivo Ese es el y que definitivo no solamente clásicamente. te dice qué es, sino te dice qué tipo o cuál tipo, A digamos, veces podría solamente te ser. dice que es un cáncer y se ¿Ya? necesitan luego otras pruebas Ok, ok. para llegar a diagnosticarlo, ¿no? Quiere decir, mano, que, o sea, por más que yo, pucha, encuentro en una mujer, por ejemplo, una mamografía, se ve, digamos, una tumoración, se hace una ecografía Ujú. también, describen como que es algo, ¿no? Sospechoso, qué sé yo, Que es muy tomografía, resonancia, o evidente. sea, de todas maneras, yo todavía ahí no puedo asegurar al 100% que es un cáncer, Correcto, obviamente. correcto. Entonces, por eso es que Ujú. tú hablas de frente, empezaste diciendo, bueno, me haces acordar, ¿te acuerdas, mano? En alguna vez de repente te enseñaron también a ti el diagnóstico por ejemplo, una gastritis, ¿no? El diagnóstico de una gastritis, el diagnóstico Sí, del sí, sí, Helicobacter. sí. Anteriormente, pues nos decían, bueno, y hasta ahora, ¿no? O sea, nos dicen, el diagnóstico es a través de la biopsia, o sea, de la endoscopía con una toma de muestra de biopsia, y ahí recién tú puedes decir, ah, es una gastritis o tiene Helicobacter, Por el Helicobacter. porque mientras que no sospechas, pero claro, pero ¿qué pasa? Hay sus diferencias, ¿no? Lo que pasa es que muchas patologías, muchas enfermedades, sintomatológicamente por la clínica, ya Te tú sugieren, puedes, o sí. sea, tú puedes ya tener una certeza muy grande, tan grande,
hermano, que tú puedes ya dar tratamiento, iniciar un tratamiento. En nuestro caso lo veo mucho porque es en Sí, medicina en pues, general, ¿no? O sea, básicamente mi vida es dar tratamientos en base a sospechas diagnósticas, más que a pues, generar una biopsia. Imagínate, hasta las mismas neumonías, muchas veces la no, tú faringitis, o no sea, eres el que dice papelito manda. No siempre claro, se al hace eso. contrario. Y dicho sea de paso, hermano, tú sabes que un país como el nuestro, en Perú, donde carecemos o hemos carecido durante mucho tiempo de recursos, los médicos peruanos muchas veces han sido muy bien vistos por este sentido, ¿no? O sea, Ujú, por la destreza clínica que uno adquiere ante la deficiencia, obviamente, de algunos exámenes algunos sofisticados que uno puede exámenes. hacer, ¿no? Entonces, es interesante cómo ha ido la evolución en este sentido. Pero bueno, en tu especialidad, de hecho, el papelito manda para algo tan Sí, delicado. claro, claro, definitivamente, porque mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Alguna vez nos ha pasado en el hospital que hemos visto lesiones y hemos dicho, esto es cáncer. Eh, Incluso llegó a operársele a la persona porque tenía Uy. lesiones tipo nódulos, entiéndase como tumorcitos en Ujú, los intestinos. Salió el resultado como que decía células muertas, ujú, pero ese término células muertas se llama necrosis. claro. Entonces nosotros hemos visto que el cáncer a veces da este hallazgo, necrosis. Entonces seguimos creyendo, esto es cáncer. Entonces le dimos Wow. tratamiento hasta que las muestras fueron analizadas de una manera más concienzuda, mucho más al detalle, y resulta que era una tuberculosis. Wow. Entonces, en nuestro país, por eso es muy importante hacer la biopsia adecuadamente y llegar a un diagnóstico claro, porque la tuberculosis a veces se El confunde. gran simulador, El ¿no? gran simulador, Sí, como decían claro. nuestros Nuestros profesores de maestros, ¿no? semiología, Sí, puede incluso confundirse porque la sí. tuberculosis puede hacer nódulos, Mm, masas en el abdomen, claro. y se pueden confundir. O Y acá sea, en un país como el nuestro que tiene prevalencia de tuberculosis, pues sí, sí, de todas maneras efectivamente. siempre lo sospechamos por ahí cuando hay algo medio raro, medio sui generis, que Algo no lo extraño, ¿no? identificamos así. Por ahí Hay que ir pensando. hay que pensarlo de todas maneras. Pero para entonces un poquito Ujú, comentarles a nuestros dale. amigos, eh, decir biopsia líquida o decir biopsia en sangre significa que el tumor comienza a desprender material de su interior y este llega al torrente sanguíneo. Ujú, Y ahora la tecnología tiene la capacidad de detectar esos pequeños fragmentos de las células tumorales que vienen a ser su ADN, el wow, ADN del cáncer, ¿no? Entonces ya podemos mirar esos rastros del ADN del cáncer, wow. pero no lo usamos para decirle a una paciente o a un paciente, usted tiene cáncer de pulmón, no, sino que lo usamos cuando ya el paciente está diagnosticado y está tomando un tratamiento, poder decirle en qué momento está fallando el tratamiento o está dejando de funcionar. Oye, qué interesante, mano. Entonces, claro, pero te entiendo que de repente esto sí puede ser algo del futuro. O Sí, sea, de hecho que tú estás haciendo seguimiento, pero, o sea, lo que se está haciendo ahora es hacerlo antes de diagnosticarlo, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de ovario, cuando ya actualmente, esto es en estudios todavía, ujú, si se observa una lesión en el ovario pequeña, el médico dice, bueno, esto puede ser algo benigno. Lo que se está haciendo es un papanicolau, se hace el pap, o sea, ujú, se hace el escobillado de la zona ujú, vaginal y esa muestra se analiza buscando restos celulares en donde exista una mutación en un gen específico ujú, de cáncer, que se llama, bueno, el nombre ujú, da que queda más, pero es muy famoso, el P53. ujú, Entonces se ha visto con la inteligencia artificial de que hay una correlación entre los PAPs mm. de la citología vaginal, los que salen positivas a esa mutación, predicen que esa lesión del ovario probablemente se va a transformar en un cáncer maligno. Ah, o Entonces, sea que, eso podría adelantar mucho el claro, diagnóstico, claro, porque claro. esa paciente con esa lesión pequeñita ya iría directamente a cirugía. Bueno, Entonces ya no claro. esperaríamos a hacerle o esperar que en la tomografía recién aparezca el tumor, ¿no? Siempre buscando en todo caso que precozmente, lo Sí, más precoz que uno pueda, se haga un diagnóstico de un inicio, digamos, exacto. Y de te algún pongo tipo el de otro cáncer, ejemplo, ¿no? ¿no? Los pacientes que se han operado de un cáncer de colon. Entonces, cuando se operan de un cáncer de colon, generalmente nosotros damos la quimioterapia y el paciente se queda en seguimiento. Entonces, lo que se está haciendo ahora es, después que los pacientes se les ha retirado el cáncer con la cirugía, se les comienza a tomar muestras de sangre de manera periódica. Y en Ujú. algún momento comienza a marcar células o material genético tumoral en la sangre. Entonces, si llega a Ujú. algún punto Ah, ok. determinado, tú dices, oye, este señor de repente va a recaer de su cáncer de colon. Hay que hacerle ya de una vez tomografías, hay que iniciarle tratamiento de Mm, quimioterapia. mm. Entonces te adelantas a la probable recaída de su cáncer que lo verías en una tomografía Claro, qué recién. interesante, además porque el seguimiento pues ya hace que también no solamente ya es el tema diagnóstico, sino también el tema de la misma evolución,
de las recidivas, de pronto del Sí, de mismo las cuadro, o recaídas, de sea, las que, ¿no? Qué recaídas. interesante Sí, lo interesante es uso. que la idea es que la biopsia líquida se posicione antes en el Ujú. diagnóstico, O ¿no? sea, así se llama, biopsia líquida, que Biopsia es el tema líquida de sacar es, de la sangre o de otros sí, 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 espacios, es un digamos, una... término que se ha hecho muy famoso, ¿no? Decir Claro, claro. biopsia líquida. Por ejemplo, otro detalle es que esto se está comenzando a hacer en estudios para detectar tempranamente el cáncer de páncreas. Qué difícil es, Ujú. hermano, a veces detectar un Sí, cáncer de claro. páncreas Uy, claro, de no, buenísimo, manera, buenísimo sí, que, o sea, entonces, buenísimo que se estén generando estas cosas donde, en cánceres donde pues uno, hasta que ya es demasiado tarde, recién lo puede evidenciar, ¿no? así es, así es. Ah, qué Entonces, la interesante. biopsia líquida está llegando con fuerza y lo Ujú, interesante es que ahora la están fusionando mucho ujú. con la inteligencia artificial. Oye, mano, hay futuro. Entonces, mira, con todas estas investigaciones, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, o sea, a la que muchos pues todavía le tienen cierto recelo y miedo, pero de hecho que hay muchas cosas que van a encontrarse en medicina, sobre todo en beneficio de la humanidad a raíz de este tipo de inteligencias, ¿no? O sea, de este tipo de herramientas tecnológicas que podemos utilizar, ¿no? Claro, pero de todas maneras también hay que contarles al público, hay que contarle de que no es que ustedes vayan ahora a un laboratorio y le pidan Claro, un diagnóstico, por favor, hágame un diagnóstico de cáncer con mi muestra de sí, sangre. pues, claro, Les pueden engañar, porque por ejemplo se puede hacer una prueba de secuenciamiento y van ujú, a salir claro, cualquier resultado, pero eso todavía sí, no es pues, estándar, ¿no? Más bien podría ser incluso peligroso porque la persona podría entrar en una ansiedad sí, terrible de que le claro, sale algo claro. en la sangre y al final quizás Claro que hizo algún sí, tipo de tratamiento o algo y nunca esa claro. persona iba a ser cáncer. Entonces, por ahora la recomendación es que todo lo que tenemos a la mano para poder hacer un diagnóstico precoz, que ya es lo que hemos varias veces conversado también en el programa, Papa Nicolau, mamografía, examen prostático, bueno, básicamente que son de seguimientos, bueno, sus seguimientos obviamente periódicos en general, ¿no? Sí, sí, Es sí. lo que debemos utilizar ahora como herramienta y de hecho, mano, el estar cerca a tus controles, por ejemplo, anuales, va Ujú. a hacer que en el momento oportuno el médico te diga, oye, mira, ya salió esto que puede para tu caso, o sea, si te conoce ya el médico, si te ha hecho un seguimiento, si te acompaña en tu vida como parte de un estilo de vida saludable, en el momento también te dirá, oye, mira, hay esto ahora, esta alternativa, Sí, tú que sí, tienes sí. antecedente, tal cosa, y uno va más tranquilo, ¿no? O Mira, sea, nosotros de repente en un futuro, ahora vamos a hablar de salud total, pero podría ser que quizás en un futuro pidamos Papa Nicolau para detectar tempranamente un cáncer de ovario, ¿no? O pidamos una claro, muestra de correcto. sangre para detectar tempranamente como manera preventiva un cáncer de páncreas. Imagínate, o sea, que para más de una cosa sirva un mismo examen, ¿no? Así Qué es. chévere, o sea, bueno, esas cosas son importantes, interesantes, sobre todo siempre haciendo pues el balance con respecto de la calidad de vida, o sea, del estilo de vida, mejor dicho, de los antecedentes familiares, hay todo un tema ahí de rutinas de hábitos que son importantes también tener en cuenta para el tema de la prevención, pero también la detección precoz es parte pues de la prevención que siempre promocionamos. Y además, mano, hablando a propósito de enfermedades, por ejemplo, que mencionábamos un rato, que ya hasta cuando uno es demasiado tarde y las puede detectar, también muchos me preguntan, mano, respecto de las cosas que en nuestro día a día consumimos. Una pregunta recurrente también, ¿no? O sea, consumimos tantas cosas, mano, en nuestro día a día y no todo pues es necesariamente preparado por nosotros o incluso utilizamos Sí, ingredientes, insumos que los utilizamos en el día a día para la preparación de alimentos o tomar leche, qué sé yo, café, qué sé yo, tantas cosas. Y me cafecito, qué preguntan rico. pues, doctor, siempre la pregunta recurrente, ¿no? ¿Debo de dejar todo lo que es embolsado, enlatado, lo que está procesado para decir que soy una persona saludable, para mantener mi bienestar? ¿Debo de dejarlo? O sea, si yo lo consumo, aunque sea en una mínima cantidad, ya perdí digamos, el título de saludable, de persona saludable. ¿Cómo lo ves tú, mano, desde el punto de vista oncológico? Porque tú sí medio dramático eres a veces. Yo soy muy radical, ¿no? Sí, No, creo sí, sí. que, como yo les digo a los pacientes, o sea, hay aspectos de la alimentación que son muy asociados a lo nutricional y a lo saludable, ¿no? O sea, definitivamente hay comidas, alimentos que son saludables y son muy nutritivos. Pero también les digo que comer o alimentarse pasa a veces también por un tema de placer, de satisfacción, de camaradería, Por de supuesto. socialización. Exacto. Creo que ya lo dije esa palabra, pero lo voy a repetir. Entonces,
el hecho que te comas una pizza con unos amigos no te va a generar cáncer, ¿no? O te va a poner en riesgo de cáncer Claro, claro, claro. por esa vez. Ujú, Quizás sí recomendamos que los azúcares refinados, ujú, que son realmente un grupo de alimentos que sería bueno ujú, también traerlo más a la mortalidad, ¿no? Porque claro. se dice azúcares refinados, pero a veces no se define muy bien, ¿no? Hay gente que yo Mm. escucho en la consulta que tiene miedo de comer un mango, por ejemplo. ¿Un Mucho mango? azúcar, dice, mucho azúcar, Sí. el mango es dulcesísimo. Entonces, de repente, también saber Qué enmarcar interesante. azúcares refinados, ¿no? No, Claro. no sé tú qué les cuentas a los pacientes como azúcares refinados. Yo, por ejemplo, incluyo quizás las galletas, los Claro. bizcochuelos, de repente estas comidas que vienen también listas para Enlatada. preparar, Ah, ok. ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos yo les digo, no es que yo le prohíba eso, Mm. pero no es quizás lo que debería usted consumir todos los días. O sea, Claro, ¿no? Hay claro. que saber que hay cosas nutritivas que se pueden comer todos los días, pero también decirles que esos quizás no son los alimentos más indicados Claro, para su claro. desayuno, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Igual que las gaseosas, igual que los Ujú. snacks, los piqueos, ¿no? Bueno, fuera de las comidas, digamos que en general puedan prepararse con diferentes tipos de condimento en el día a día. De hecho, lo que uno tiene que saber es un poco, como bien lo dices, ¿no? Hay una implicancia emocional, subjetiva, hay una implicancia social, ¿no? En el tema de los alimentos. Estamos en un país, además, donde todo entra por el estómago, ¿no? O sea, de hecho, Sí, sí. cualquier tipo de reunión y de camaradería y la imagen misma de nuestro país en el mundo está posicionada como un país gastronómico por excelencia, ¿no? Entonces, Sí, claro, entonces todo es claro. comida y no necesariamente la comida procesada, industrializada es la que finalmente termina perjudicando, sino la misma comida que tienes a la mano, por más natural que sea, si te excedes en papa, camote, yuca, choclo, harinas, etcétera, igual va a terminar afectando tu salud en una medida. Entonces lo que tenemos que entender, hermano, y saber es aprender a comer bien, ¿no? Y comer bien implica todo, o sea, también el tema de sociabilización, el tema de darse un gustito, porque hay diferentes sabores, texturas, olores que también nos provocan y también quisiéramos en algún momento consumir. Entonces, en primer lugar, hermano, tienes que saber quién soy, o sea, tengo que saber quién soy al momento de alimentarme, ¿no? O sea, tengo un problema pues metabólico, tengo cierto peso, tengo tal enfermedad de fondo, sé que cuando como algo en particular, eso me va a caer mal, me va a generar esto, entonces un poco es parte de conocerse, de hecho, y lo otro es saber qué cosa es lo que consumes, como bien lo decías hace un momento, ¿no? O sea, si tú me dices, si una gaseosa te puede matar, bueno, la verdad es que para que te mate una gaseosa tendrías que tener un historial de haber estado consumiendo gaseosas de una manera inadecuada. ¿Y cuál sería la manera inadecuada, doctor, de consumir una gaseosa? La verdad es que con respecto a las bebidas gaseosas, por ejemplo, ahí hay una particularidad respecto de lo que acabo de decir en inicio de que quién eres. En realidad a nadie le hace un favor una gaseosa, definitivamente. O sea, la tomas básicamente por el Es por sabor, el por sabor, el gusto, ¿no? gusto, ¿no? Exacto. O sea, que te tenga algún, o sea, que no te genere ningún prejuicio, no, porque en algo te afecta alguno de sus componentes de todas maneras. Pero eventualmente, si lo tomas por algún gusto, alguna reunión, etcétera, no habría ningún problema, hermano. Pero Salvo que tengas quizás alguna condición que Pero en quizás particular. yo a Ujú. ver, yo voy a ser el abogado del diablo, ¿no? Claro, claro. En nuestro medio estamos muy acostumbrados a consumir la comida con el vaso de gaseosa. Claro. ¿Tú recomiendas eso? ¿Crees que eso podría No, no, alternarse por eso, quizás claro, no. O con un sea, poco de la agua? idea es un poco, como digo, tener No voy que a atacar a ninguna tener. marca No, no, conocida ninguna marca porque conocida, por favor, porque si no, nos no, bloquean no, acá de repente no nos nos auspicia bloquean después. sí, pues, no, pero, no, increíble, además que las marcas conocidas también o sea, también fabrican aguas y todo el tema, ¿no? O sea, y bebidas, incluso que son más saludables. Pero bueno, no, la cuestión es que el tema con las gaseosas, pues, no sea un hábito, ¿no? Que sea Eso algo, yo me es. acuerdo, mano, que antes, bueno, depende mucho, antes tú sabes que nuestra población era más pobre que ahora, ¿no? Ujú, Y antes se notaba, por ejemplo, hace 30, 40 años atrás, pues, mano, me acuerdo que, pues, la gaseosa era un gustito, ¿no? Era el gusto del fin de semana, ¿no? El ujú. gusto de la quincena, del fin de mes, ¿no? En cambio, luego ya con la masividad, la facilidad económica, la capacidad económica que tiene el país, ya se industrializa, ya imitamos lo mismo que en otros países, ¿no? Entonces ya en otros países que son más avanzados, pues full, ¿no? Estados Unidos, países grandes, avanzados, tienen problemas grandes ahora como consecuencia de esta, ¿no? Esta libertad, por decirlo,
por decir, industrializada, del consumo industrializado de alimentos procesados, ¿no? Que acaban de darle la vuelta, hermano, a la pirámide nutricional, para empezar, ¿no? O sea, esa ha sido una noticia calientita que seguramente ahí nuestros amigos lo han visto en todos los TikToks, ¿no? Le acaban de dar la vuelta a la pirámide nutricional, donde antes la base eran los carbohidratos para poder ir escalando hacia las Ujú. proteínas, y ahora pues se dieron cuenta de que, oye, hermano, ya deja de consumir carbohidratos, pues, ¿no? Te estás muriendo, ¿no? O sea, estás llenando los hospitales, estás infartando, te estás muriendo joven, estás dejando gente huérfana, ¿no? Esposas sin esposo, o sea, ya tratamos de un poco controlar en ese sentido. Buena, es un buen tema el que estamos tocando ahora porque justo estamos en coyuntura, La coyuntura. ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? No te va a hacer nada, pues, mano, si te comes un piqueo fin de semana, ¿no? Unas papitas, un chisito, qué sé yo, una gaseosa, eventualmente si te vas al cine, ¿no? O sea, no pasa nada, como digo, salvo que tengas un tema ya agudo, en algún momento eso ya no lo sé, te conoces tú mejor o tu doctor te lo indique, pero eventualmente no pasa nada. Ahora, nosotros consumimos café industrializado, leche que viene industrializada, o sea, pasa algo con eso. Ahí la respuesta ya es un poco más complicada, ¿no? Porque de hecho hace unos años atrás pasó un tema acá en Perú de que lo que se supone era leche no era No la leche, leche. entonces sí, ahora, ahora las frutas y las verduras que vienen con pesticidas, mano, ya no me puedo comer ni mi ensalada y tener la conciencia tranquila de que me estoy cuidando. O sea, ¿qué está pasando? No, no hay que tenerle miedo a las verduras, a las frutas. De hecho, ese tema se tiene que controlar en algún momento y en alguna medida y se está ya tomando medidas en el asunto. O sea, no le tenga miedo a eso, tiene muchas propiedades, muchos beneficios. Siempre hay cosas contaminadas por todas partes, con pesticidas, qué sé yo, los procesados también. eh, pero, ¿qué tanto daño hacen? Hay hasta ahora controversias, mano. Hay hasta ahora controversias. El tema de la leche, si debemos tomar leche o no debemos tomar leche. Sí, ¿no? Porque a veces yo he Sí, leído cosas un poco contradictorias, a favor y en contra, ¿no? hasta el cáncer, mano, hasta con cáncer y Sí, la sí, leche, también ¿no? se ha Cáncer de asociado la próstata, leche creo que estaban diciendo al que cáncer de mama, de sí, pues. próstata, pero no tenemos ahora una evidencia para decir, oiga, no tome leche. Eso, No eso, podríamos eso. decirle eso a los pacientes, ¿no? De Ese es hecho, el tema. claro, yo siempre le digo, ¿a usted le gusta la leche? Lo primero que le Ujú, pregunto, ¿a usted le gusta la leche? ¿Toma ujú, habitualmente leche? No, doctor, entonces no le voy a obligar a tomarla, ¿no? claro. Porque me preguntan, ¿tengo que tomar leche, doctor? No, y Pero la famosa fuente de calcio, la ¿no? fuente de No, doctora, es que calcio. la leche no, porque la leche es la principal fuente de calcio. La verdad es que no, o sea, hay muchas formas de poder Hay otras suplir la formas, fuente de ¿no? calcio desde el huevo, la carne, el pollo, el Mm. pescado, o sea, incluso hasta verduras también, el brócoli, espinaca, o sea, no es necesariamente la mayor, ni la mayor siquiera fuente, Pero 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 hemos sí, madurado, igual yo te digo, ¿no? Porque mira, ahora tú vas a un centro comercial y pasas por los estantes y varias cosas que antes, esto es mi experiencia, yo soy como personal de salud, varias cosas que antes yo directamente me lanzaba a agarrarlas y ponerlas en mi carrito, ahora veo los octógonos que me dicen alto en grasa saturada, alto en azúcar, alto en sal, claro, ya como que te frena, ¿no? De todas claro. maneras, creo que la incorporación de estas señales de octógonos, si en Claro. algo influye en la toma de decisiones a la hora de coger ciertos alimentos. Sabes, mano, que esa es una pregunta de investigación muy interesante. O sea, este año espero hacer un estudio respecto de eso justamente, porque la verdad es que yo Interesante. no veo octógonos, o sea, y siendo persona de salud no los veo muy camuflados también. Puede Y más ser. que nada, veo que a la ¿Verdad? gente no Es le muy importa, interesante ese más tema. que nada veo que a la gente no le importa mucho. Entonces, voy a hacer un Claro, estudio, yo de de hecho, acá en repente, Perú, no, para ver qué tanto yo me impacto, uno a tu ¿no? estudio porque yo, por ejemplo, sí soy influenciado por los octógonos. Claro. Sería interesante saber dentro La de los masa, grupos ¿no? Qué poblacionales masa, ¿no? quién se influye más, ¿no? ¿Quién se deja Sí. influir más por los octógonos? Claro, pero sí, ustedes déjense influir por favor por los octógonos porque de hecho tienen información, por lo menos, mira, o sea, el octógono por lo menos está regulado de tal manera de que eh, no necesitas leer los ingredientes porque antes era, oye, pero tú vas a consumir algo, por favor, instrúyete, lee qué ingredientes tienen. Oye, tú Uf, lees ahí, dice papa, camote, yuca, no sé, y cosas que claro, no entiendes, pero ni quizás un nada. personal de salud sí puede entender Ni, no, algunas ni cosas. yo, mano, yo estoy en farmacología, ni siquiera entiendo los Ah, ingredientes yo sí soy muy, 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 y muy me de dicen que mirar, de vea, leer, o sea, imagínate, pero es pero no es cansado, para ¿no? No es nosotros, algo es para el habitual. común, ¿no? Entonces, Claro. olvídense ya de eso, la idea es del octógono, es Mm. justamente que te permita decir ya, sin tener que darle, pues, y conocer todos los temas, ya algo te está indicando si
tiene una tendencia, o sea, si es algo que no es Claro saludable. que no va a ser Y no saludable. significa pues que tampoco no se consuma, sino significa que obviamente hay que tener la moderación y la prudencia para consumirlo. Entonces, Correcto. O sea, digamos que, decir ver ujú, octógonos no quiere decir que esté prohibido, que es un claro, alimento prohibido. claro. Igual yo me he comprado mis panetones con mis octógonos y me los he comido y he disfrutado mucho. En una Obviamente, mesa ahí con toda la familia, ¿no? O sea, es obviamente, así. obviamente. ¿Y cuántos helados también ahora en esta temporada también tienen por eso octógono, Sí, hermano? Pero los consumimos, pero claro, como tú dices, acabas de decir, ¿no? Para consumir con la familia, un sí, pues. gustito. Ujú. Tal cual, hermano, tal cual y no pasa nada. El tema, como digo, son los excesos. Si eres, y conocerse previamente es lo que yo sobre todo valoro mucho más, ¿no? ¿Quién eres? Mírate al espejo, Mm. fíjate qué Oye, cosa estás pero para eso que tú haciendo. dices de conocerse bien, qué importante es también que tú te hagas tus chequeos preventivos, Por supuesto. porque también tu médico te ayuda a que te conozcas. Oye, mano, pero a propósito de chequeo preventivo, tú sabes que ahora la tecnología y la comunicación nos ayuda para eso. ¿Y qué más y qué mejor, además que algo que nosotros conocemos de pe a pa, como es el aplicativo Salud Total? Un aplicativo que tuvimos la bendición de poder crearlo juntos. Y Salud Total, tú sabes que es una app que te envía notificaciones preventivas en el momento oportuno para poder controlar tus funciones corporales, hacerte chequeos preventivos y además puedes solicitar servicios cuando lo necesites y desde donde estés. Así es, ahí también hay las promociones, las famosas promociones para Promociones. que están dispuestas para todo el público. Así que yo le quiero decir acá a mis amigos que nos acompañan que también tomen el control de su salud descargando pues su aplicación Salud Total de descarga gratuita para Así todos es. en el Play Store por ahora, seguramente pronto en Y iOS. justamente tenemos los ítems para poder conocernos, como tú dices bien, ¿no? ¿Cómo está Excelente. mi corazón? ¿Cómo está mi grasa, mi azúcar? Oye, hermano, tenemos que hacer, ¿ah? Tenemos que hacer el desarrollo para que la gente conozca el paso a paso de cómo es que se maneja Ujú. Salud Total también, ¿no? Hermano, y además como parte de las prácticas preventivas siempre recomendamos pues mantenerse adecuadamente hidratados. Ahora más, con esta temperatura que está altísima, de hecho te refresca también, ¿no? Y qué mejor que refrescarnos con agua fresca, agüita fresca que nos acompaña, un agua mm, de mesa Fresco. refrescante. No tengo que tomarme toda la molestia de hervir el agua, no enfriarlo y todo el tema. No, 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 ya no tengo paciencia para eso. Entonces nos acompaña siempre Frescoa como agua de mesa para ti, para la familia, para todos. Gracias Frescoa por acompañarnos aquí en Salud por Dos. Y bueno, nada, hermano, nos veremos en el próximo episodio, ¿no? Seguimos Con con todas las los pilas. programas. Por favor, como siempre. Hay Uy, pregunta. hay una pregunta, me dicen acá del en vivo. A ver, A ver, uy, qué interesante. del tema, vamos. Buenas noches. ¿Qué pasa si me dijeron que tenía una lesión en el cuello, del cuello del útero, pero mi papá Nicolau se lo todo bien? Ah, Uy, mira, hermano, eso esa es para pregunta es ti. muy interesante. Eh, no basta el Papa Nicolau. Cuando una mujer tiene síntomas, por ejemplo, dolor en la pelvis, ¿no? Mucho dolor, tiene mucho flujo vaginal y le sale su Papa Nicolau negativo, eso no necesariamente quiere decir que todo está bien, porque hay síntomas. Ujú, Entonces, lo que tiene que hacer su médico es buscar lo que tiene que hacer la paciente es buscar un médico especialista, un ginecólogo, ujú, oncólogo, y que haga una exploración completa de ujú, toda la región del cuello uterino, ujú, porque puede ser que en el momento que han hecho el Papa Nicolau no han detectado nada, pero ujú. estructuralmente quizás en el cuello puede haber algún daño estructural que no se está viendo con el Claro. resultado de Papa Nicolau. O sea, Hablamos ahí de la colposcopía, hermano. puede ser, O la sea, colposcopía es una que forma es de visualizar, exacto, de ver magnificar la un poco cavidad, más. porque la paciente no ha resuelto su problema a pesar de tener un Papa Pero Nicolau normal. interesante la pregunta, porque ¿qué pasa si mi papá Nicolau está normal, pero me aparece una lesión? ¿Quiere decir que puede ser una lesión benigna, mano? O sea, si el Papa Nicolau está normal, lo importante es que el médico, o sea, Ujú, el ginecólogo en este caso, visualice la claro. lesión y diga si estas características Ujú, de la lesión realmente se corroboran con el resultado, ¿no? claro, Porque puede ser que haya una diferencia. claro. Dices, oye, pero tengo un Papa Nicolau negativo, pero esta lesión me Parece. huele a que es una lesión por un cáncer, perdón, por un virus del papiloma humano Ok. agresivo. Entonces, tengo que hacer más cosas. O Ujú, sea, la idea es no quedarse tranquilos y no claro. quedarse solamente con un resultado de Papa Nicolau, sobre todo cuando la paciente tiene síntomas y sus síntomas no han Ujú, sido realmente explicados o el claro. médico no ha llegado a identificar la causa. Pero decirle también de que obviamente si es una, o sea, si se abonda y sale pues que hay una lesión, no necesariamente pues es maligna y si se corrobora, si ante esta evaluación por el especialista se corrobora que no hay malignidad, pues ya
Claro, tranquila, y cumpliste con tu chequeo, ¿no? simplemente se hace sus controles Controles periódicos. posteriores, Sí, claro, por supuesto. sí, pero ha habido casos así como comenta en nuestra... Y aprovecho además para, bueno, un saludo grande a los que nos están viendo ahora y aprovecho también para decirle a todos en general de que este tema de los chequeos preventivos es muy interesante cumplirlos porque cuando uno va a un chequeo preventivo, digamos que dentro de las cosas peores que podrían pasar es que se detecte oportunamente Ujú. una lesión maligna, por ejemplo, ¿no? O sea, uno dice, si uno no va a sus chequeos preventivos y después de 10 años vas y te queda hacer un chequeo, pucha, ahí sí agárrate porque no sabemos lo que vamos a Sí, encontrar. sí, sí, Pero sí. si eres una persona que regularmente hace sus chequeos preventivos, yo siempre digo, ¿no? Anda con confianza, anda tranquila. ¿Por qué? O tranquilo. Porque lo peor que puedes encontrar de pronto es que ya te encontraron hoy, pero cuando está empezando algo que se puede rápidamente abordar y tratar. Diferente de aquel que va temeroso porque hace 5 o 10 años que no se va a un chequeo preventivo O va lleno de síntomas, y ¿no? hoy no, ya, pues, ya ahí Sí, ya ni ya eso hablar, ¿no? ya no es prevención. Entonces siempre pues esa es la recomendación. Muchas gracias. Y bueno, también si quieres que respondamos cualquier duda, cualquier consulta que tengas, pues por supuesto que puedes interactuar con nosotros. Vamos a estar haciendo en vivos, ¿no? Me dice acá en producción que vamos a estar haciendo en vivos cada uno de los episodios que vayamos a estar grabando. Así que con gusto, hermano, Ujú. para responder las preguntas del público. Nos encanta contestar preguntas y dudas y también vuestros comentarios. Así es. No se olviden de darle like, suscribirse a la campanita y comentar también todas sus dudas, que también las estamos respondiendo por por los mensajes ahí de texto. Nos vemos. Chao.